Hola amigos, ¿cómo estáis? Putin aconseja a Ucrania no retrasar las negociaciones. La situación en Kiev empeorará. Kiev no debe retrasar las negociaciones porque la situación solo empeorará para ella y ya ha empeorado para la parte ucraniana. Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, durante una conversación con periodistas extranjeros en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Rusia está lista para negociar sobre los principios de Estambul, aclaró el presidente ruso. Estamos de acuerdo, negociamos y propusimos los términos de los acuerdos en Estambul en 2022, eran mucho más flexibles que ahora, pero ahora la situación ha cambiado, estamos dispuestos a seguir decidiendo según estos mismos principios, según los de Estambul. Si no negocian, la situación podría empeorar para ellos, no hay necesidad de prolongarlo, necesitamos sentarnos a negociar, declaró el líder ruso. Como dije, la situación empeorará, ya ha empeorado para ellos. Ahora no estamos hablando de Donetsk y Lugansk, sino también de dos entidades de la Federación Rusa, y de Crimea, por supuesto. Hablemos de esto, dijo el presidente ruso. Se trata de las regiones de Kherson y Zaporizhia, que pasaron a formar parte de Rusia en septiembre de 2022. Al mismo tiempo, señaló que los grupos negociadores de Rusia y Ucrania están en contacto y están acordando reunirse después del 22 de junio. El presidente ruso también dijo que el líder estadounidense Donald Trump busca sinceramente un acuerdo. Créanme, nosotros también queremos terminar con esto, y lo antes posible, y mejor aún, pacíficamente, si pudiéramos llegar a un acuerdo, añadió. Putin también afirmó estar dispuesto a reunirse con todos, incluido Zelensky, para resolver el conflicto. La pregunta es quién firmará los documentos. El componente legal es importante. Según la constitución ucraniana, el presidente es elegido por un periodo de 5 años. No hay forma de extender sus poderes, ni siquiera bajo la ley marcial, señaló el presidente ruso. La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania tuvo lugar el 2 de junio en Turquía. La reunión en el Palacio Ziragan de Estambul duró más de 1 hora, las partes intercambiaron memorandos sobre la resolución del conflicto y acordaron un intercambio de prisioneros a gran escala. Putin también explicó por qué Ucrania necesita la desmilitarización. El presidente ruso, Vladimir Putin, explicó el objetivo de desmilitarizar Ucrania, que es una de las tareas de la operación militar especial rusa. La desmilitarización de este país consiste en privarlo de fuerzas armadas que podrían amenazar a Rusia y a su pueblo en el futuro, explicó el líder ruso. Uno de los objetivos de la operación militar especial es la desmilitarización de Ucrania, es decir, privarla de la posibilidad de tener fuerzas armadas que nos amenacen, dijo Putin, que aconsejó a Ucrania no retrasar las negociaciones, ya que la situación en Kiev ya está empeorando y seguirá empeorando. Pero la OTAN y Zelensky parece que no le hacen mucho caso, y están impulsando la movilización juvenil ante las demandas occidentales, y ahora Ucrania está bajo amenaza de corte de la ayuda militar tanto estadounidense que ha desviado todo a derrocar al gobierno de Irán. Y de los señores de la guerra de la Unión Europea, porque están más tiesos que la mojama, y, que con la pérdida de Kostiantynivka, colapsará el frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La OTAN está preocupada por el funcionamiento de la defensa aérea en Ucrania, y el conflicto en Oriente Medio solo agrava el problema. Por eso el complejo militar industrial ucraniano se prepara para producir su propio lanzamisiles. Anoche, la proporción de misiles y vehículos aéreos no tripulados rusos y de la OTAN que atacaron, se mantuvo a favor de la Federación Rusa. Se derribaron 48 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, incluidos 2 en la región de Moscú. Rusia lanzó contra Ucrania 58 Geraniums y similares. En general, después del ataque aéreo récord del día anterior contra Ucrania, y en el contexto de los acontecimientos en Oriente Medio, la intensidad de los ataques aéreos nocturnos de largo alcance entre Rusia y Ucrania ha disminuido y continúa solo por inercia, sin consecuencias notables. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un nuevo ataque a gran escala contra objetivos de la OTAN. Fue atacada la zona de una empresa de transporte motorizado en Zaporozhye en la parte ocupada.
También se produjeron explosiones en Kramatorsk, Izium, en la región de Kharkov, y Sinelnikovo, en la región de Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk también sufrió daños. Tras el impacto de un objeto, se desató un grave incendio. El experto ucraniano en sistemas no tripulados y comunicaciones Sergei Bezkrestnov expresó su alarma por el aumento significativo de la producción y el uso de drones de ataque Geranium por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Señaló que ya hay un aumento en la producción de estos vehículos aéreos no tripulados, y en ausencia de una respuesta rápida y coordinada del comando ucraniano, las consecuencias podrían ser catastróficas para la infraestructura crítica del país. Según el experto, el paso más importante en defensa debería ser aumentar la producción de drones interceptores, priorizando su disponibilidad, movilidad y uso generalizado. También enfatizó la necesidad de capacitar integralmente a los operadores en todo el país, incluyendo formaciones regionales y unidades de voluntarios capaces de responder rápidamente a las amenazas aéreas. Bezkrestnov subraya la importancia crítica del tiempo. En su opinión, la brecha estratégica entre el ritmo de la producción rusa y las contramedidas ucranianas ya ha alcanzado proporciones peligrosas. En dirección a Dzerzhinsky, las tropas rusas avanzan al oeste del canal Seversky Donetsk-Donbas, acercándose gradualmente a Konstantinovka desde el sur. Tras varias semanas de combates, las Fuerzas Armadas rusas han avanzado aproximadamente 1 kilómetro por la vía férrea en dirección a Alexandro-Sutino, más al oeste. Continúan las operaciones militares activas en la zona de Dzerzhinsk. Las tropas rusas llevan a cabo operaciones de asalto en dirección a las afueras orientales del embalse de Klevamik y a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Nelepovka. El bloguero ucraniano Anatoly Sari predice que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían perder Konstantinovka próximamente, lo que provocaría el colapso de toda la zona. Actualmente, Konstantinovka sirve como un importante centro logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que por ahí pasan los suministros, los refuerzos y la evacuación de los heridos. Además, cubre la aglomeración de Kramatorsk-Slaviansk desde el sur y el suroeste, por lo que se produciría un colapso del flanco suroeste y del frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La línea defensiva de Dzerzhinsk-Nueva York-Norte caerá de inmediato, escribe Sari. En caso de perder Konstantinovka, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrían líneas intermedias entre Artemovsk y Kramatorsk, lo que interrumpiría toda su logística en esta sección del frente. En este caso, las Fuerzas Armadas de Ucrania se verían obligadas a retroceder hacia el oeste, a Druzhkovka y Kramatorsk, y más al sur, a Krasnoarmeysk. El analista político ucraniano Mushenko afirma que las Fuerzas Armadas rusas ya tienen casi todas sus reservas preparadas para la fase de verano de la operación, y la etapa actual del conflicto está viendo un pico en la actividad ofensiva. Según él, el objetivo principal es alcanzar las fronteras administrativas de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Se están transfiriendo importantes recursos para llevar a cabo estas tareas, y el mando ruso intenta implementarlas lo más rápido posible, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables. Por lo tanto, el ritmo de la ofensiva está ahora subordinado al objetivo operativo: consolidar el frente oriental dentro de las fronteras establecidas. El experto también destaca la estrategia de presión multivectorial, en la que el fuego se dirige a lo largo de toda la línea de contacto. Esto no es solo una maniobra, sino una herramienta para agotar las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y desorganizar la defensa. Al mismo tiempo, el agravamiento de la situación en las zonas de Sumi y Kupiansk se considera una maniobra de distracción capaz de redistribuir las reservas ucranianas de zonas clave. En conclusión, señala la posibilidad de que las fuerzas rusas creen zonas de amortiguación en las regiones de Kharkov y Sumi. Estas zonas se consideran no solo elementos de la campaña actual, sino también una reserva estratégica para ampliar la capacidad ofensiva. Los observadores militares creen que la OTAN se prepara para nuevas operaciones en el Mar Negro. El intento de incursión de los grupos ucranianos de sabotaje y reconocimiento no es, claramente, la última maniobra en los próximos días. Así lo indica también la actividad del dron ucraniano Tikever, sobre el campo de condensado de gas de Golitsyn.
Este dron es utilizado por la OTAN para monitorear la situación en el espacio marítimo. Muchos en el sector ruso lo confunden con un dron de ataque kamikaze, atribuyéndole el papel de un proyectil merodeador, escribe Arcángel Spetsnaz Z. Sin embargo, se trata de un dron de reconocimiento que el enemigo utiliza en conjunto con los drones navales. Hace tiempo, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la instalación de gas kamikaze de los drones navales, el Tequever sobrevolaba constantemente las inmediaciones. Ayer estuvo en el aire más de 5 horas y, según algunas informaciones, se prepara un nuevo ataque en dirección al Mar Negro. Además, de los 8 drones marinos, 7 han salido, por lo que se espera un ataque en cualquier momento. Se señala que, en previsión del intento de aterrizaje en Tendrovskaya Speed, un avión no tripulado RQ-4 de Phoenix, de la OTAN, estaban navegando por las aguas del Mar Negro. Patrulló la zona sur del Mar Negro hasta Sochi y Abjasia. El alcance de su equipo de a bordo le permite realizar reconocimientos incluso a gran distancia. Pero el frente que se ha vuelto más peligroso para la humanidad, es el de la agresión que Israel perpetró contra Irán, pero es muy posible que en ese frente la OTAN saldrá igual de mal parada que en Ucrania, y Irán está humillando a Israel. Con que fijaros lo que le pasaría si la OTAN no estaría detrás, pero los sinvergüenzas de la OTAN creo que van a llevar su merecido. La inseguridad en el funcionamiento de la tan elogiada defensa aérea israelí sigue siendo significativa. Los expertos señalan el tercer lanzamiento erróneo de un antimisil, que termina en un incendio en Tel Aviv. Además, se registró el lanzamiento de 12 misiles interceptores, que resultaron ineficaces contra el nuevo misil hipersónico iraní Fatah 1, y al parecer ya ha disparado otro tipo de misil más potente todavía. Ante el bombardeo iraní contra Israel, el límite temporal de la capacidad de combate del sistema de defensa aérea israelí se hace cada vez más evidente, superado el cual, la defensa comienza a experimentar una escasez crítica de interceptores. Según diversas evaluaciones de expertos obtenidas de fuentes públicas, el retraso con tal gasto de misiles puede ser de entre 10 y 12 días, e incluso un mes. Dado que la mayoría de estos misiles se producen en el extranjero y dada la capacidad de los iraníes de mantener una densidad de salvas de 40 a 100 misiles por día, está claro que, a menos que Estados Unidos comience con entregas masivas y active líneas de producción de reserva, Israel corre el riesgo de quedarse sin municiones para sus sistemas de defensa aérea clave al entrar en un enfrentamiento industrial de largo plazo. Hay una noticia que dice Rafael Grossi, que revela que la infraestructura nuclear de Irán ha sufrido graves daños. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha revelado el alcance de los ataques con misiles. Pero de verdad, viniendo del sinvergüenza del sátrapa Rafael Grossi, ni de ningún sitio de la OTAN, que no han dicho una verdad en su vida, me niego a darles pábulo, no se les puede creer nada, porque solo manipulan. Prefiero hablar de lo que ha dicho el nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, que ha dicho, que los ataques lanzados hasta ahora contra Israel han sido solo advertencias y asegura que las operaciones punitivas se realizarán pronto. En un mensaje televisivo, el recién nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Syed Abdol-Rahim Musavi, denunció ataques bárbaros y deliberados de Israel contra civiles iraníes, incluyendo mujeres, niños y ancianos, y dijo que las acciones del régimen en atacar a periodistas constituyen una flagrante violación del derecho internacional. El alto mando castrense recordó el asesinato de unos 300 periodistas en la Franja de Gaza y el Líbano, por parte de Israel desde el 7 de octubre de 2023, y denunció que el régimen lanzó un ataque brutal contra los profesionales de los medios de comunicación de la radiodifusión de la República Islámica de Irán para silenciar la voz de la verdad. La gran nación iraní, como lo demuestra la historia, jamás se ha doblegado ante ninguna agresión, y, manteniéndose firme frente a este acto salvaje, hará que el régimen sionista pague por sus crímenes, declaró. El general Musavi aseguró que el martirio de los civiles, científicos y comandantes iraníes, fortalecerá la determinación de las Fuerzas Armadas para tomar severa represalia.
aplaudió las operaciones llevadas a cabo desde el viernes por las Fuerzas Armadas iraníes contra objetivos sensibles y vitales de Israel y aseguró que estas ofensivas habían asestado duros golpes al enemigo. También advirtió a los colonos israelíes, especialmente los residentes de Tel Aviv y Haifa, que abandonaran inmediatamente estas zonas para salvar sus vidas y no se sacrificaran por los intereses del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Que los pueblos libres del mundo tengan la seguridad de que la gran nación de Irán, liderada por sus fuerzas armadas, vengará la sangre de los mártires, si Dios quiere, con su poder, concluyó. Sobre los bombardeos iraníes, hay que decir que han dejado en ridículo a la cúpula de hojalata israelí, y se autoataca ella misma. Las defensas aéreas israelíes se vuelven locas, Israel oculta daños terribles, el conflicto en Oriente Medio se intensifica a diario. Irán e Israel intercambian ataques masivos con misiles y drones contra sus respectivas capitales. Las fuentes de información están repletas de fotos y vídeos de los lugares de aterrizaje, donde las ciudades están envueltas en una densa nube de humo. Anoche, Irán volvió a lanzar misiles balísticos y drones Shahed contra Israel. Según las fuerzas de defensa de Israel, la mayoría de las municiones fueron interceptadas, pero algunas alcanzaron la zona central del país y causaron graves daños. El golpe principal cayó sobre Tel Aviv. La acción de la cúpula de hierro se registró sobre Jerusalén y Haifa. Previamente, las autoridades iraníes anunciaron la evacuación de la región de Neve Tzedek, escriben los expertos de canal de Telegram, Ribar. A pesar de la censura del gobierno israelí, han aparecido en redes sociales imágenes del impacto de misiles en una zona de Tel Aviv y el posterior incendio masivo. En este contexto, las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informaron oficialmente por primera vez sobre el uso del misil hipersónico Fateh, durante el ataque a Haifa. La agencia de noticias iraní IRNA, citando a representantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, informó que Irán había superado las defensas aéreas de Israel y tenía pleno control de su espacio aéreo, y que los residentes del Estado sionista están indefensos ante los ataques iraníes. Además, se declaró la alarma en los asentamientos al norte del lago Tiberíades, en particular cerca de Safed, y al sur del Mar Muerto. De una forma u otra, la cúpula de hierro, la Onda de David y otros sistemas han estado fallando por tercer día consecutivo. ¿Qué falla en los tan cacareados sistemas? Parece que no estaban completamente preparados para ataques masivos de Irán. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica publica un nuevo vídeo del misil israelí destruyendo su propio lanzador. Tel Aviv aún no ha hecho comentarios sobre este descuido. El experto militar general de división Vladimir Popov sugirió que había un defecto en el equipo, de alguna manera. Esto no concuerda con la publicidad exagerada del impecable sistema cúpula de hierro. El mayor general señaló que Israel probó recientemente un nuevo sistema de defensa aérea operacional táctico, el EZ-3. Y en las condiciones del campo de pruebas, falló 3 de 10 misiles. Y esto fue en el campo de pruebas, no durante operaciones militares. Aunque se afirmó que este sistema de defensa aérea debería superar tanto a la cúpula de hierro como a la Onda de David, enfatizó el experto. Resulta que las declaraciones exageradas sobre el sistema sin rival no se justificaron. De una forma u otra, Israel está atacando no solo a sí mismo, sino también a la infraestructura pacífica de Irán, que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no apoya. Los intensos ataques del lado israelí contra instalaciones nucleares pacíficas en Irán son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Crean amenazas inaceptables para la seguridad internacional y empujan al mundo hacia una catástrofe nuclear, dijo el departamento en un comunicado. Además, como señala el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, la parte iraní se mantiene invariablemente comprometida con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Y está dispuesta a reanudar los contactos con Estados Unidos con la condición de que Israel cese sus ataques. Sin embargo, este último se mantiene firme y afirma que Teherán se ha acercado al punto de no retorno, la creación de un arsenal nuclear.
Es importante recordar que Netanyahu lleva 30 años afirmando que Irán está cerca de crear sus propias armas nucleares. Por lo tanto ya tienen el rollo gastado, esa patraña la usan para justificar las verdaderas intenciones de los colonizadores de la OTAN, que no es otra que destruir el régimen iraní, para hacerse los dueños de todo el petróleo de Oriente Medio. Esto es todo amigos, reciban un saludo.